Bienvenida, bienvenido. El video anterior trabajamos las distintas combinaciones entre las figuras negras, corcheas y semicorcheas y sus silencios. Hoy vamos a transformar esos silencios en sonidos prolongados. Nosotros habíamos visto como primer ejercicio las 4 negras. A esas 4 negras le quitábamos el cuarto tiempo, con lo cual íbamos a tener un silencio. Ahora lo que le vamos a pedir al tiempo 3 que prolongue el sonido con el tiempo 4. El tiempo 3 y el tiempo 4 va a estar unido. ¿Qué figura vale 2 tiempos dentro del sistema musical? La blanca. De esta manera, en el ejercicio número 2 vamos a tener 2 negras y una blanca. Cuando tengamos que ir al ejercicio donde el silencio esté en el tiempo 3, le vamos a pedir al tiempo 2 que prolongue el sonido, con lo cual entre el tiempo 2 y el tiempo 3 vamos a utilizar como figura a la blanca. De esta manera voy a tener una negra, una blanca y una negra. Como la blanca va a estar ocupando 2 tiempos, el tiempo 2 y el tiempo 3, utilizaremos la blanca para representar esa prolongación del sonido. Cuando utilizamos el silencio en el tiempo 2, nosotros ahora le vamos a pedir a ese silencio 2 que prolongue su sonido desde el tiempo 1. De esta manera, la blanca la voy a tener al comienzo del compás. Va a ocupar el tiempo 1 y el tiempo 2, que es este ejercicio número 4. Hay una blanca y 2 negras. Cuando nosotros le pedimos al tiempo 1 que no tenga sonido, ese lugar va a estar ocupado por un silencio. Pero si nosotros queremos prolongar el sonido del tiempo 1, entonces el sonido tiene que venir desde otro compás, desde otro lugar, para que se prolongue. Para esto yo necesito tener 2 compases en el cual el tiempo número 4 va a prolongar su sonido al tiempo número 1. Nosotros lo que vamos a necesitar es una ligadura en el cual vamos a poner un arco, o sea, desde el cuarto tiempo de un compás hacia el primero del otro compás. Esta ligadura de prolongación lo que va a hacer es que el sonido se prolongue hacia el próximo tiempo. No puedo colocar una blanca en el tiempo 4 porque como vale 2 no corresponde. La única manera que tengo es de prolongar el sonido a través de una ligadura. Cuando utilizamos 2 figuras y 2 silencios, nos encontramos con distintas posibilidades. Si yo le pido al tiempo 3 y 4 que ahora prolonguen sus sonidos, entonces voy a tener que utilizar el tiempo 2, el 3 y el 4. Pero ¿qué sucede? No tengo una figura que valga 3 tiempos. Para eso existe un signo musical que se llama puntillo, que se coloca a la derecha de la figura y va a aumentar la mitad del valor de cualquier figura que yo utilice. En este caso, como yo tengo 3, el valor más cercano es 2, la blanca es la figura que vale 2 tiempos y de esta manera 2 más 1, 3, ahí estoy cubriendo los 3 tiempos y por eso yo voy a escribir una negra y una blanca con puntillo, una negra y una blanca con puntillo. Cuando le pido al tiempo 2 y al tiempo 4 que haga silencio, ahora le pido que prolongue sus sonidos. Entonces el tiempo 1 también abarca el 2, el tiempo 3 abarca el 4. De esta manera tengo 2 tiempos de cada uno y voy a cubrir ese compás con 2 blancas. Si tengo silencio en el tiempo 2 y el tiempo 3 y quiero pedir que ese lugar sea ocupado por sonido, entonces voy a tomar el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Sucede como expliqué antes. Una blanca vale 2 tiempos, un puntillo vale la mitad del valor, la mitad de 2 es 1, 2 más 1 es 3, una blanca con puntillo vale los 3 tiempos que yo necesito para ocupar este espacio y el cuarto tiempo una negra. Cuando tenemos silencios en el tiempo 1 y queremos prolongar esos sonidos, necesitamos que el sonido venga de un compás anterior. Por eso nos encontramos con esta situación que si tengo silencio en el tiempo 1 y en el tiempo 4, el tiempo 4 lo prolongo con el tiempo 3, pero si tengo que prolongarlo hasta el tiempo 1, necesito hacer la ligadura de prolongación, de manera tal que yo voy a tener un silencio de negra, una blanca
con el sonido prolongado, vuelvo a tener una negra con una blanca. De esta manera tengo el sonido prolongado por 3 tiempos. No le puedo poner una blanca con puntillo porque no me darían los números en el compás. La negra vale 1, la negra vale 1, la blanca con puntillo vale 3, daría 5. El compás es de 4. Tienen que entrar solamente la cantidad de 4. La suma total tiene que dar 4. Si da 5, entonces tengo que prolongar el sonido hacia el otro compás. Cuando yo tengo silencio en el 1, silencio en el 3 y esos sonidos quieren ser prolongados, el 2 prolonga el sonido hacia el 3 y el 4 va a prolongar el sonido hacia el 1. Silencio, blanca, una negra ligada hacia el otro compás, blanca, una negra. 1 más 2 más 1 da 4. No puedo poner una blanca porque entonces tendría 1 más 2 me daría 5. Entonces no puedo escribir una blanca, pero sí crear el concepto. ¿Cómo creo el concepto? Poniendo una ligadura de prolongación hacia el próximo compás. Cuando tengo los silencios en el tiempo 1 y en el tiempo 2 y yo quiero prolongar, lo que voy a hacer es partir del cuarto tiempo y prolongarlo lo que yo considere necesario. En este caso hay una blanca, entonces tengo un silencio de blanca, una negra y como el silencio de blanca lo convertí en blanca, prolongo el sonido. Lo que yo necesite prolongarlo hacia el otro compás es la cantidad de figuras que tengo que poner. Entonces yo acá tengo 2 más 1 más 4. Si yo le pongo una blanca acá con puntillo, tendría 3 más 1 más 2, 3 más 1, 4 más 2, 6. Entonces tengo que trasladar ese sonido al próximo compás. Lo mismo va a suceder cuando yo tenga que prolongar el sonido 3 tiempos más. En este caso, estos 3 silencios, el 2, el 3 y el 4, si yo los quiero prolongar, lo convierto en una redonda. Ahora, ¿cómo hago para trasladar esa redonda que me ocupa todo el compás si yo tengo un silencio en el primer tiempo? Perfecto, voy a poner una blanca con 3 tiempos más 1, que prolongo el sonido, me da 4. 3 más 1, 4. Prolongo el sonido, 3 más 1, 4. Si yo tengo que construir un sonido prolongado por 4 tiempos a partir del tiempo 3, porque ya tengo un silencio acá, entonces tengo que poner una blanca, en el otro compás pongo una blanca y ligo el sonido. De esta manera yo tengo 2 más 2, 4. ¿Qué pasa si yo tengo una negra y tengo que prolongar el sonido por 4 tiempos? Entonces, voy a tomar una blanca con puntillo, que es el sonido prolongado que voy a tener del compás anterior, y de esa manera tengo 1 más 3, 4. Esta misma situación se va a producir en las figuras de semicorcheas y de corcheas, en las figuras de corcheas y de semicorcheas. Hasta el próximo video y muchas gracias.